Hola Simanautas, mi nombre es Pedro, bienvenidos nuevamente a su canal Opexia. El capítulo de hoy va a estar súper interesante porque vamos a dar una introducción sobre las pruebas de hipótesis, las cuales son fundamentales para desarrollar otros temas como prueba de hipótesis para la media, para varianza, para las proporciones, correlaciones, análisis de ANOVA, diseño de experimento, entre otros temas. Hoy vamos a ver qué significa una prueba de hipótesis, qué es una hipótesis nula, qué es una hipótesis alternativa, cuáles son los errores tipo 1 y tipo 2, qué son valores críticos, qué son estadísticos de prueba y cómo interpretar el p-value. Entonces te invito a que te quedes y ya lo averigües. Hola Simanautas, ¿qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, también llamada H0, es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia. La hipótesis nula indica que un parámetro de población, tal como la media, la desviación estándar, entre otros, es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos o en conocimientos especializados. El procedimiento empleado para probar la prueba de hipótesis es similar a un juicio en la corte. La teoría es que el acusado es inocente hasta que se demuestra lo contrario. El término inocente no se aplica para la hipótesis nula. Una hipótesis nula solo puede ser rechazada o dejar de ser rechazada. No puede ser aceptada debido a la falta de evidencia para rechazarla. Cuando se rechaza la hipótesis nula, la hipótesis alterna se acepta. La hipótesis alternativa, o H1, es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. La hipótesis alternativa indica que un parámetro de población es más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que usted podría pensar que es cierto o esperar probar que es cierto. Entre las preguntas que se pueden contestar con una prueba de hipótesis están las siguientes. ¿Tienen los estudiantes desplegado un peso promedio diferente de 80 kilogramos? Vean cómo es la notación. H0, 2 puntos. El símbolo que representa en este caso a la media o el promedio, que es mu, igual a 80. Y la hipótesis alternativa H1, 2 puntos, nuevamente el símbolo de la media, mu, distinto de 80. Esa es la forma como se denota la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Otro ejemplo es la desviación estándar de su estatura igual o menor que 1.75 metros. Entonces, vean la notación nuevamente. H0, 2 puntos. El símbolo de la desviación estándar, sigma, igual a 1.75. La hipótesis alternativa, H1, 2 puntos. Sigma menor o igual a 1.75. La hipótesis alternativa puede ser unilateral o de una cola, o bilateral o de dos colas. Utilice una hipótesis alternativa bilateral, también conocida como hipótesis no direccional, para determinar si el parámetro de población es mayor que o menor que el valor hipotético. Ejemplo de una hipótesis alternativa de una cola tenemos. Un estudio fue concedido para determinar si la vida útil de la batería de un teléfono celular construido con un nuevo método
es mayor que la vida de una batería actual de 35 horas. Gráficamente, este problema se representaría de la siguiente manera. Vean que esta es una hipótesis alternativa de una cola donde la región de rechazo está a la derecha. Otro ejemplo. Un químico estudiando los niveles de vitaminas en una marca de cereal para determinar si el nivel de proceso ha caído por debajo del 20% del requerimiento diario, el investigador intenta que nunca se presente un promedio por debajo del 20%. Este problema se representaría de la siguiente manera. Y vean que la zona de rechazo está a la izquierda, siendo la hipótesis alternativa de una cola o unilateral. Luego tenemos un economista debe determinar si los niveles de desempleo han cambiado significativamente desde el año anterior. Entonces, estamos en presencia de una hipótesis alternativa bilateral o de dos colas, donde generalmente la región de rechazo alfa se divide en dos partes. ¿Qué son los errores de tipo 1 y tipo 2? Ninguna prueba de hipótesis es 100% cierta, puesto que la prueba se basa en probabilidades. Siempre existe la posibilidad de llegar a una conclusión incorrecta. Cuando usted realiza una prueba de hipótesis, puede cometer dos tipos de errores, tipo 1 y tipo 2. Los riesgos de estos dos errores están inversamente relacionados y se determinan según el nivel de significancia y la potencia de la prueba. Por lo tanto, usted debe determinar qué error tiene consecuencias más graves para su situación antes de definir los riesgos. Como puede ver en la tabla, si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, comete un error de tipo 1. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es alfa, que es el nivel de significancia que usted establece para su prueba de hipótesis. Como puede ver en la imagen, la región oscura. Un alfa de 0,05 indica que usted está dispuesto a aceptar una probabilidad de 5% de estar equivocado al rechazar la hipótesis nula. Para reducir este riesgo, debe utilizar un valor menor para alfa. Sin embargo, usar un valor menor para alfa significa que usted tendrá menos probabilidad de detectar una diferencia si este realmente existe. Cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, comete un error de tipo 2. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es beta, que depende de la potencia de la prueba, y es la zona verde que pueden ver en la imagen. Puede reducir el riesgo de cometer un error de tipo 2 al asegurar de que la prueba tenga suficiente potencia. Para ello, asegúrese de que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para detectar una diferencia práctica cuando esta realmente existe. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es igual a 1 menos beta. Este valor es lo que se llama la potencia de la prueba. Y a este punto de la potencia de la prueba le vamos a dedicar un video aparte. Algunos ejemplos para el error tipo 1 serían: se consideran que el paciente está enfermo a pesar de que en realidad está sano. La hipótesis nula, el paciente está sano. Se declara culpable el acusado a pesar de que en realidad es inocente. Hipótesis nula, el acusado es inocente. No se permite el ingreso de una persona a pesar de que tiene derecho a ingresar. Hipótesis nula, la persona tiene derecho a ingresar. En el caso del error tipo 2, algunos ejemplos serían: aceptar una materia prima que está defectuosa. Hipótesis nula,
materia prima buena. Se declara inocente el acusado a pesar de que en realidad es culpable. Hipótesis nula. El acusado es inocente. Se considera que el paciente está sano a pesar de que en realidad está enfermo. Hipótesis nula. El paciente está sano. Un investigador desea comparar la efectividad de dos medicamentos. La hipótesis nula y alternativas son las siguientes. Mu1 es igual a Mu2. Los dos medicamentos tienen la misma eficacia. Y la hipótesis alternativa es que Mu1 es distinto a Mu2. Los dos medicamentos no tienen la misma eficacia. Un error de tipo 1 se produce si el investigador rechaza la hipótesis nula y concluye que los dos medicamentos son diferentes cuando en realidad no lo son. Si los medicamentos tienen la misma eficacia, el investigador podría considerar que este error no es muy grave, por lo que de todos modos los pacientes se beneficiarían con el mismo nivel de eficacia independientemente del medicamento que tomen. Sin embargo, si se produce un error de tipo 2, el investigador no rechaza la hipótesis nula cuando debe rechazarla. Es decir, el investigador concluye que los medicamentos son iguales cuando en realidad son diferentes. Este error puede poner en riesgo la vida de los pacientes si se ponen en venta el medicamento menos efectivo en lugar del medicamento más efectivo. En realidad, el error tipo 2 en la práctica es el más costoso. Cuando realice las pruebas de hipótesis, considere los riesgos de cometer errores de tipo 1 y tipo 2. Si las consecuencias de cometer un tipo de error son más graves o costosas que cometer otro tipo de error, entonces elija un nivel de significancia y una potencia para la prueba que reflejen la gravedad relativa de esas consecuencias. ¿Qué es un nivel de confianza? El nivel de confianza representa el porcentaje de intervalos que incluirían el parámetro de población si usted tomara muestras de la misma población una y otra vez. Veamos esto en la siguiente imagen. En este caso, la línea negra horizontal representa el valor fijo de la media desconocida de la población, mu. Los intervalos de confianza azules verticales que se sobreponen en la línea horizontal contienen el valor de la media de la población. El intervalo de confianza rojo, que está completamente por debajo de la línea horizontal, no lo contiene. Un nivel de confianza de 95% indica que 19 de 20 muestras, es decir, el 95% de la misma población, producirán intervalos de confianza que incluirán el parámetro de la población. ¿Qué es un estadístico de prueba? Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de datos de muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis. Puede utilizar los estadísticos de prueba para determinar si puede rechazar la hipótesis nula. El estadístico de prueba compara sus datos con lo que se espera bajo la hipótesis nula. El estadístico de prueba se utiliza para calcular el valor P. Las diferentes pruebas de hipótesis utilizan diferentes estadísticos de prueba según el modelo de probabilidad asumido en la hipótesis nula. Las pruebas comunes y sus respectivos estadísticos de prueba incluyen prueba Z, el estadístico Z, prueba T-Student, el estadístico T-Student, y para las pruebas ANOVA utilizamos el estadístico F o de Fisher. Para las pruebas de chi cuadrado utilizamos el estadístico de chi cuadrado. ¿Qué es un valor crítico? Un valor crítico es un punto en la distribución del estadístico de prueba bajo la hipótesis nula que define un conjunto de valores que apoyan el rechazo de la hipótesis nula.
Este conjunto se denomina región crítica o de rechazo. Por lo general, las pruebas unilaterales tienen un valor crítico o una sola cola, y las pruebas bilaterales tienen dos valores críticos o dos colas. Los valores críticos se determinan de manera que la probabilidad de que el estadístico de prueba tenga un valor en la región de rechazo de la prueba sea igual al nivel de significancia, denotado como alfa. La figura muestra que los resultados de una prueba Z de una cola son significativos si el valor del estadístico de prueba es igual o mayor que 1.64. 1.64 por lo tanto es el valor crítico en este caso. El área sombreada representa la probabilidad de un error tipo 1, alfa igual a 5% en este ejemplo, del área por debajo de la curva. La figura siguiente muestra que los resultados de una prueba Z de dos colas son significativos si el valor absoluto del estadístico de prueba es igual a o mayor que 1.96, el cual es el valor crítico en este caso. Las dos áreas sombreadas suman 5% del área por debajo de la curva. ¿Cómo interpretar el p-value o el valor p? Explicar el p-value es crítico para interpretar los resultados de las hipótesis. Una definición estadística de p-value indica que es la probabilidad de lograr los mismos resultados que usted tiene si la hipótesis nula fuese verdad. Una definición práctica indica que p-value es la confianza que usted tiene que la hipótesis nula sea verdad. Por lo tanto, si la confianza es alta, se acepta la hipótesis nula, y si es baja, se rechaza. En otras palabras, es la probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa. Si p-value es mayor al valor crítico alfa, no se prueba diferencia estadística, es decir, no hay diferencia estadística. Sin embargo, si p-value es menor o igual al valor crítico alfa, podemos decir que existe una diferencia estadística significativa. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento general para hacer una prueba de hipótesis. El primer paso es definir la hipótesis nula, H sub 0. Luego, establezca el nivel alfa o el nivel de confianza. Posteriormente, calcule el p-value. Y luego decida entre no rechazar o rechazar la hipótesis nula. Si es así, si el p-value es mayor al valor crítico de alfa, quiere decir que no se prueba diferencia estadística. Pero si el p-value es menor o igual al valor crítico alfa, podemos decir que existe una diferencia estadística significativa. La significancia estadística por sí sola no implica que los resultados tengan una consecuencia práctica. Debe usar su conocimiento especializado para determinar si la diferencia es significativa desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, supongamos que usted está evaluando si la media de la población mu para las horas trabajadas en una planta de manufactura es igual a 8. Con suficientes observaciones es probable que incluso las diferencias triviales entre los valores hipotéticos y reales de los parámetros se vuelvan significativas. Por ejemplo, supongamos que el valor real de mu es 7 horas, 59 minutos y 59 segundos. Con una muestra lo suficientemente grande, lo más probable es que usted rechace la hipótesis nula de que mu es igual a 8 horas, por lo cual hay una diferencia estadística significativa, aunque dicha diferencia no tenga importancia en la práctica. Si me quieres seguir apoyando, por favor dale like, suscríbete a mi canal, dale a la campana para que te lleguen las notificaciones y por favor déjame tus comentarios para saber tu opinión acerca de los temas que tratamos en estos videos. Muchas gracias.
y hasta la próxima.